Hola jóvenes. Este es un segundo video que va a tratar de un resumen, una visión bastante holística de lo que es la materia que hemos visto hasta ahora, que son los principios de la filosofía en Grecia y el mundo de los presocráticos, es decir, aquellos filósofos anteriores a Sócrates. Con Sócrates se produce un gran cambio en la filosofía. Vamos a decir entonces, discúlpenla todos por favor, vamos a decir entonces que existen hasta el siglo séptimo, digamos, ¿no? Eh, la construcción del mito, la respuesta va a ser el mito. El mito es una respuesta fantasiosa, de ficción, mezclado con la realidad, mezclado con la costumbre, y de una antropomorfización, ¿sí? de, los, de los dioses. Eh, eh, un poco mezclándose con la vida de las personas, ¿no? Eh, este mito va a ocurrir hasta el siglo séptimo. En el siglo sexto van a empezar a aparecer los primeros llamados presocráticos, que son los primeros, en lo que es la periferia de la Hélade, en la periferia del mundo helénico, ya sea en Jonia, en la costa occidental de Asia, lo que es el Asia Menor, y en el otro lado también, que es lo que es Magna Grecia, que es Italia, digamos, no es Sicilia. Eso es la periferia ¿Y por qué aparece ahí, en la periferia del mundo helénico? Aparece porque efectivamente es allí donde también hay una gran eh, trans, eh, transmisión, una gran eh, transculturación, digamos, un compartir cultura, un compartir conocimiento, especialmente lo que es ciencia, tecnología, medicina, astronomía, música y particularmente matemática, específicamente matemática. Esto va a permitir que la gente de esta zona pueda mezclar, juntar este ímpetu interior de la búsqueda por la razón, de dar respuestas de la investigación científica, de buscar respuestas que puedan dar cuenta a la realidad con este conocimiento científico. Y es por eso que allí van a nacer los primeros atisbos de lo que va a ser la filosofía griega, digamos. Después entonces este es un segundo momento, entonces van a ser los filósofos presocráticos, que son todos aquellos que tienen una visión, que tratan de dar una respuesta que dé cuenta de cómo es, qué es lo que mueve al mundo, qué es lo que mueve a las personas, qué es lo que mueve a la naturaleza, qué es lo que va a mover todo, eh, cuáles son las fuerzas, cuáles son las bases, cuáles son los principios, cuáles son los principios que sostienen, cuáles son los principios que hacen que el mundo y la persona y la vida, todo se dinamice, en fin. Y después viene una tercera parte que son los postsocráticos, Sócrates y todas las escuelas posteriores, Platón, Aristóteles y cínicos, estoicos y en fin, hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces partimos diciendo que conocemos el nombre presocráticos como tal, aquellos filósofos anteriores a Sócrates. Ahora, desde el punto de vista histórico, Sócrates aparece como una figura central en el nacimiento de lo que es la filosofía posterior. Es porque hasta Sócrates, todos los filósofos presocráticos, por cierto, tenían una visión cosmológica, una visión globalizante de toda la realidad y cuáles son los principios, y se van a mover entre la naturaleza y otras cosas más. Pero incluso van a hacer la metafísica allí con algunos autores que vamos a mencionar luego. Pero efectivamente, con Sócrates hay un gran cambio porque con Sócrates va a empezar a aparecer la filosofía ocupada también de los problemas del hombre, del hombre en cuanto a cuerpo y alma, la psique, la ética, particularmente también el alma humana, de dónde venimos, qué somos, por qué estamos aquí, with es, qué es el hombre y también hacia dónde vamos, principios, causas y fines. En fin, estos son los tres estadios de la filosofía. Entonces, vamos a irnos a ver, vamos a viajar, a trabajar con los presocráticos. Características comunes a los presocráticos. Primero, que todos planteaban un principio o una respuesta para cómo era la realidad y cómo se constituía la realidad. ¿Ya? Segundo, todos ellos provenían, casi todos, de la periferia del mundo helénico.
predominantemente de las costas de Asia Menor, como decía, y de las colonias de Sicilia y Magna Grecia. En fin, ellos establecieron un concepto, digamos, de principio, de idea globalizante, ¿ya? Sabemos que la mayor parte de ellos vivieron en tal o cual región, pero no se sabe exactamente en qué año. Se estima que Tales de Mileto, por ejemplo, apareció en el 625 a.C. y que vivió hasta el 547, 550, no se sabe bien. ¿Eh? Y también un cuarto elemento, que casi toda la obra de estos filósofos presocráticos está perdida, digamos. Lo que se han encontrado son fragmentos y se ha podido hacer filosofía a partir de esos fragmentos, cosa que es muy destacable, por cierto, ¿no? Eh, Bien, entonces vamos a mencionar algunos elementos que son importantes de establecer, categorizar de alguna manera, ¿no? Me parece, y a la mayoría de los autores, más que a mí, les ha parecido importante categorizarlos desde el punto de vista del lugar de origen, por ejemplo, y en algunos otros casos por el tipo de filosofía que hacen. Por lo tanto, como lugar de origen vamos a partir con los primeros. Vamos a partir con los milesios, que son de Miletos. Esta ciudad importante, que es muy cosmopolita, que es el centro comercial de la parte baja del Golfo Anatolia en la costa occidental de Asia, y que va a ser un punto intermedio entre Egipto y, y el mundo persa y el mundo egipcio, y también Grecia. Entonces es un punto, va a ser como el punto neurálgico donde va a haber una agitada vía comercial, cultural, de una riqueza cultural, de una riqueza idiomática, que va a haber de todo ahí, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan que ahí nace la primera filosofía. Pero antes de eso, eh, queremos decir que la mayoría de los filósofos primitivos creyeron que existían principios únicos para dar respuesta a todas las cosas. Y que todas estas respuestas, bueno, y particularmente dar respuesta a lo que es el mundo material. Pues aquello que contan todos los entes, decían. ¿Cuál es el primer origen? ¿Cuál es la generación y el término o corrupción de estos? ¿Qué elementos, los primeros, los principios de los entes? ¿Qué es lo que los sostienen? ¿Ya? Y por eso creen que este principio no se genera ni se destruye, sino que siempre está, para poder permitir que las cosas que están limitadas puedan nacer y morir. Eso es bien importante entender que estos principios son imperecederos. A este problema, a este texto, se le va a llamar arché. Entonces, el problema principal planteado por los pensadores presocráticos fue el de arché, arché, palabra que le va a asignar Aristóteles. Ellos hablan de como génesis, génesis, como inicio. Aristóteles va a colocar la palabra che, que es muy precisa para esto, que es tratar de investigar el principio fundamental de toda realidad, aquello de lo que todo brota, aquello de lo que todo viene y a lo que todo también vuelve. Entonces, ese es el principio, ese es el arjé. ¿Ah? Eh, Dicho de otra manera, entendieron por arjé los presocráticos más o menos tres aspectos que voy a mencionar, que se entiende por arjé. Primero, que, bueno, lo primero en el orden del ser, es decir, la primera realidad, aquello de lo que cualquier otra cosa se deriva o procede. Segundo, que es el sustrato y fundamento que se encuentra presente y permanece invariable, ¿eh?, en el curso de todos los cambios. Esto, eh, lo que en último término da a otra realidad o que entrega a otra realidad. Y tercero, un poco relacionado con eso, la fuerza rectora o naturaleza llamada physis, que gobierna y explica, que posee la razón de cualquier otro género de realidad, sus estructuras, sus cambios, sus principios, su actividad. Es decir, aquello que le da, dinamiza toda la realidad que nos rodea. Y eso entonces, ese physis porque es lo natural. Es muy importante comprender el concepto de physis. Por eso también a los miletos se les va a llamar físicos.
Physis es el orden natural. Entonces este orden natural tiene un origen, un principio. Y eso le van a llamar arché. ¿Cuál es el arché del orden natural para Tales de Mileto? El agua. ¿Te fijas? Ese es el sentido de lo que usted tiene que capturar. Entonces vamos a partir, como decía, con los milesios. En los milesios, que es esta isla, este puerto, digamos, ¿no? Riquísimo en cultura y también en recursos. Quiero decirles que estos milesios y todos estos presocráticos no eran gente que estaban escondidos en las cavernas pensando, no, no, no. Todos ellos eran gente muy culta, muy, también muchos de ellos pertenecen a grupos aristocráticos y otros muy ricos, digamos, también con recursos. Así que es importante tener claro eso. Y entonces tenemos estos milesios, que son Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Hay otros más, pero esos son los más destacados y de los que hay mayor cantidad de fuentes, digamos, que no son muchas tampoco. ¿Ah? Entonces, estos primeros intentos completamente racionales por descubrir la naturaleza del mundo tuvieron lugar en esta zona que es Jonia. Y aquí estuvieron aliadas, al menos algún tiempo, una prosperidad material, que era importante, como se los decía, más otras oportunidades especiales de contacto con otras culturas. Este espíritu en Tales de Mileto, por ejemplo, de querer buscar por la razón conocer, se suma el que él recibe instrumentos desde fuera, como que instrumentos en astronomía, es decir, información, ciencia. Él recibe ciencia, pero que estos otros pueblos solamente usaban en un término operativo, funcional, no buscaban pensar sobre esas cosas, no reflexionaban sobre esas cosas, pero sí los griegos tenían esta avidez por reflexionar sobre estos temas. Y así nos encontramos con Tales de Mileto, ¿ya? Ahora, Tales de Mileto, él plantea un principio que es el agua. Él dice que el agua está presente en todo, en el nacimiento de las personas, está todo viene del agua, el agua está presente en cada una de los organismos vivos, en los productos de la tierra, dentro de la tierra, el aire se condensa y llueve, el agua está presente en todo. Entonces es un principio vivificador, ¿ya? Y él piensa que ese allí es el agua y que de allí proceden todas las cosas y también vuelven a sí mismos. Dicho elemento se encuentra presente en todas las cosas, dice. Él tiene una característica muy especial. Él se dedica a medir todo, mide todo, y como mide todo, se da cuenta que, bueno, se dice que él midiéndose su sombra, cuando su sombra era igual, su sombra igualaba su altura, en el mismo instante que su sombra igualaba su altura, midió su sombra y entonces utilizó ese mismo instante de tiempo, el día siguiente, qué sé yo, con un grupo de personas para medir entonces la sombra de la Gran Pirámide en Egipto y pudo establecer, por ejemplo, la altura de la Gran Pirámide sin tener que subirla. Esa genialidad matemática, esa genialidad, esa búsqueda de medir todo, le permite a Tales de Mileto saltar por encima, sobrepasar todas las respuestas que son consideradas o que están vinculadas con el mitos, con lo religioso, con toda esta tradición olímpica, hesiódica, olímpica del Olimpo, del Monte Parnaso, del Ónfalo, de todo esto. Él pasa por encima de eso porque efectivamente se da cuenta que aquello medible, aquello medible era la evidencia real, pasa por encima de lo homérico, de lo siódico, del pensamiento de Siodo, lo homérico, esto que tiene esta componente mítica, pero pasa por encima porque pasa con la evidencia de la medida de lo cuantitativo. Él cuantifica la realidad. Y al pasar por encima, de alguna manera, él establece reglas que son más universales. Y con eso también soslaya esta idea de los mitos de separar la realidad según el dios, por ejemplo, Poseidón y los mares por un lado, y aparte está él, el éter y el aire por otro, Gea por otro lado y Zeus, todo como separado, no estableciendo vínculos de ninguna naturaleza. Él, sin embargo, con estas medidas
de lo geométrico, lo matemático, va viendo que es aplicable para esta situación o para esta otra, en el orden natural. Por lo tanto, él, a partir de ello, nace la reflexión porque nace por primera vez un concepto que da cosmología. Con Tales de Mileto vamos a pasar de la teogonía, llena de mitos, de fantasía y ficción, a un racionamiento de la ciencia de Dios, que va a ser la teología. Con Tales de Mileto vamos a pasar desde una visión cosmogonía o cosmogónica, una cosmogonía, es decir, una visión del cosmos mezclado con el mito, a una cosmología, a un estudio razonado del cosmos. ¿Te fijas? En alguna parte dice, como lo comentaba en clases, aquello, lo bello del cosmos, es lo engendrado de lo divino, digamos, ¿no? Calistos, cosmos, arc, eh, poyémata, teos, teos, Dios. En fin, entonces tenemos allí a Tales de Mileto con el principio que es el agua, y con todo este cambio que estamos viendo nos permite establecer que efectivamente los milesios rompen con este anquilosamiento de la cultura griega, solamente en los dioses, digamos, estos dioses con visión antropomórfica que se introducen en la vida también de las personas, ¿no? En fin, aparece después un compañero y también de alguna manera un discípulo de Tales de Mileto, que va a ser Anaximandro. Anaximandro nos va a decir que el arjé fundamental es el apeiron. Apeiron to apeiron, lo ilimitado, lo indeterminado. Y entonces dice Anaximandro, solamente lo ilimitado, lo indeterminado, lo infinito, lo eterno, es capaz de limitarse en la vida, en las personas, en las cosas, limitarse. Y entonces al limitarse adquirir forma y adquirir proporción y adquirir simetría o equilibrio. Por tanto, va a ser matematicable o se le puede aplicar la matemática a aquello que ya está limitado. Pero este apeiron no solamente va a ser un principio que principia a las cosas, sino que además las sostiene, las gobierna, las dirige, que además nacen con el apeiron, pero también el mismo apeiron va a conducir la corrupción de la cosa y la muerte. Porque el apeiron va a ser el arjé, este arjé que es imperecedero, eterno. ¿Estamos? Esa es más o menos una idea en Anaximandro, de manera bastante sucinta, por cierto, ¿no? Eh, Después tenemos a Anaxímenes, que nos va a decir que el arjé es el aire, que el aire está presente en todo. Si se fijan ustedes, estos tres son monistas, es decir, tienen un arjé, que es, el arjé es una sola cosa, monos, no es plural. Y segundo, que siempre son aspectos, puede ser más físicos, del orden de la naturaleza. El aire, dice Anaxímenes. Pero Anaxímenes nos dice una cosa bien interesante. El aire está presente en el aire, en toda la globalidad de la Tierra, pero también está presente en el agua. Él se da cuenta que en el agua hay burbujas de aire. El aire se mete por todos lados, entra por todos los lugares, está presente todo. El neuma, dice. ¿Qué es el neuma? El neuma, de ahí viene la palabra neumático, donde está el aire encerrado, donde está neuma. Neuma es la palabra de aire. Pero este aire no solamente es aquello físico que usted ve, sino también es el soplo que vivifica, el que da el ánima, tal vez el soplo vital, el hálito vital que va a dar vida, digamos, ¿no? Este concepto bastante cercano a lo que más adelante va a ser una visión cristiana, digamos, ¿no? Del alma, del soplo divino. ¿Ah? Y este soplo entonces vivifica a la persona y le anima. Anima es alma, pero ánima también es animal. ¿Te fijas? Todo animal tiene alma. Hay un juego allí que es importante descubrir en Anaxímenes, 600 años o 550 años antes de Cristo. Esa es un poco la idea de los milesios. Después nosotros tenemos a otros pensadores que son los eleatas. Entre los eleatas nosotros vamos a tener a Zenón y Parménides. Zenón, como lo dijimos en clase, lo vamos a dejar un poco de lado
porque lo único que plantea es el tema de la famosa carrera, que el que parte primero y el otro le da el que parte segundo. Entonces un buen corredor va a partir tiempo después de uno que es mal corredor y le va a dar un tiempo por delante, pero que ese corredor segundo que corre más rápido nunca lo va a alcanzar porque siempre va a estar en la mitad del tiempo del otro. Hay un juego matemático que acerca un malentendido concepto de los asintóticos en matemática o del límite cuando el límite X tiende a cero. Eso es matemático. Pero nos vamos a encerrar un poquito más en Parménides, que es una Ilíada muy importante. ¿Ya? Esto a finales del siglo sexto, ya, o sea, estamos hablando, entrando a la época más potente de la Grecia. eh, bueno, en Eleas, que es una isla que está, o sea, es un puerto, perdón, digo que está en la Magna Grecia, no está en el Adriático, hasta el otro lado, está la bota hacia el Mediterráneo, está mirando hacia Francia, si usted quiere, digamos, ¿no? Parménides distinguió dos cosas importantes. Primero, dijo que existían dos vías del conocimiento. Uno era la doxa, que es la vía de la simple opinión, y la otra era la episteme, que es la vía de la verdad, la vía por la cual yo accedo a la verdad. Eh, la simple opinión significa una actitud cognitiva espontánea. Eh, dice el testimonio de los sentidos, que es la vía que siguen los vulgares mortales, aquellos que no reflexionan, que responden de manera espontánea, ¿no es cierto? Es el conocimiento de los sentidos, solo lo sensorial, no existe ahí un proceso reflexivo, ¿ya? Eh, él coloca a los milesios, por el tema de las ciencias naturales, en este grupo de los de conocimiento vulgar, de la cosa espontánea, ¿no? Eh, en cambio, dice, existe la vía de la verdad, que corresponde a la auténtica vía de la investigación y, y por ella se llega al verdadero conocimiento. Esta consiste en la deducción racional perfecta, ¿ya? Mediante el cual se pone de relieve que el ser es y es imposible que no sea. Y el no ser no es y ni siquiera puede ser pensado, porque usted no puede pensar aquello que no es. Tal como les decía en clase, la luz es. Y usted puede hablar de la luz millones de tratados, pero usted no puede escribir ni un tratado sobre la oscuridad sin tener que mencionar la luz. Es decir, la oscuridad es en tanto cuanto tengo que mencionar la luz. Pero si yo no menciono la luz, no puedo hacer un tratado sobre la oscuridad porque no es. El no ser ni siquiera se puede ser pensado, dice. De este modo intentó poner de relieve la coincidencia del pensar con el ser, con la realidad. Los sentidos, decía, carecen de capacidad para suministrar la verdad. Y esta solo podemos acceder mediante el ejercicio de la actividad lógico-racional, que pone de manifiesto que la realidad, el ser, siempre es entre el ser y el no ser, la nada. No puede darse un término medio, dice, en consecuencia que no puede haber diferencias dentro del ser, pues solo la nada es distinta al ser. Es decir, no se es a medias, o se es o no se es. Y de hecho hay un principio en filosofía que es el famoso principio de no contradicción, que dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Te fijas? Es como decir, siempre coloco este ejemplo, la fulanita está un poquito embarazada. Bien, entonces es bien importante tener claro esto, ¿ya? Eh, dice, eh, dice, ahora dice, en consecuencia no puede haber diferencias dentro del ser, pero solo la nada es distinta al ser. Solo la nada es distinta al ser. Pero la nada, nada es. Es decir, no es. De otras palabras, la nada no engendra al ser. La nada, nada engendra. El ser solo viene del ser. Por tanto, no puede diferenciar. Se pone en evidencia, pues, que el ser es uno, inengendrado. ¿Por qué inengendrado? Porque debe haber un primer ser que es inengendrado, que dio
ser al resto de los seres. ¿Y por qué es inengendrado entonces? Porque si no fuera inengendrado, sería engendrado por otro ser anterior. Y ese sería el primer ser. Y hasta que vamos a llegar a un primer ser, que no puede tampoco venir de la nada, porque la nada nada engendra, nos dice Parménides. Por tanto, hay un primer ser que siempre estuvo, inengendrado y además, por cierto, imperecedero. No perece, no va a morir. Así como no nació, no muere, siempre estuvo. Perfecto, por tanto, porque si siempre estuvo, es perfecto. Inmóvil, porque si tuviera cambio, perecería, tendría corruptibilidad. Solamente lo que tiene cambio es corruptible. Y por último, inmóvil, como decía, e indivisible, indiviso. ¿Por qué? Porque debe ser perfectamente simple. ¿Por qué? Porque no puede ser compuesto. Porque aquello que es compuesto se descompone. Y decíamos que no tiene corruptibilidad. Entonces, todo semejante, dice, a una esfera perfecta cuyos puntos son equidistantes. Hoy día diría una persona, esto sería un toroide. Otra persona podría decir, tiene la perfección del modelo estándar terminado. Es algo mucho más que eso. ¿Eh? Bien, ahí terminamos entonces con Parménides, que lo ponemos como Eliata. Pero inmediatamente nosotros lo combinamos con las ideas de Heráclito, porque Parménides nos está hablando de qué cosa, nos está hablando del ser. Y si nos está hablando Parménides del ser, entonces también vamos a colocar a Heráclito, porque Heráclito también habla del ser, y aquí vamos a hablar de los metafísicos. Parménides habla del ser. ¿Y por qué metafísico? Porque la metafísica estudia el ente en cuanto que es ente y el ser en cuanto que es ser. Y entonces por lo mismo nosotros vamos a decir que Heráclito de Éfeso, ¿ya? Éfeso también es un lugar en Jonia, eh, que fue muy rico en cultura, tenía una biblioteca maravillosa, que terminó de construirse en el año 185, pero que cerca del año 200 después de Cristo fue arrasada por los godos. ¿Eh? Estos pueblos que estaban en Jonia tenían un pequeño problema. También pasó con Mileto. Mileto fue arrasado por los persas. Estaban muy expuestos porque estaban fuera de la Grecia continental, donde había más defensa, estaban más protegidos. Todos estos pueblos que estaban en la periferia estaban proclives a ser borrados y después volver reconstruidos, en fin. Heráclito de Efeso, que es coetáneo, digamos, al mismo tiempo Parménides, es conocido por ser el filósofo del movimiento, del devenir. Según él, todo se encuentra perpetuamente en cambio. Él dice en movimiento. Panta rey. Panta es todo. Todo cambia. Panta rey. Nadie puede bañarse dos veces en un mismo río, decía, se lo decía en clase. Las cosas se mudan, cambian en sus contrarios sin detenerse jamás. ¿Cómo en sus contrarios? Frío, calor, alto, bajo, día, noche. Se mudan en sus contrarios. Hoy es noche, después es día. En fin, el mundo, la realidad es semejante a un fuego, dice. ¿Por qué? Porque el fuego cambia. No hay nada más perfecto para ver el cambio desde el punto de vista físico que el fuego. ¿Cuánto dura la flama? Una nanogésima de segundo dura. Usted no, ve que está allí, pero no sabe en qué minuto apareció y ya no está. Nace y muere. Es decir, es increíble el movimiento, la dinámica que hay en el fuego, en una flama, en una flama, exactamente. Pero además el fuego cambia, hace cambiar las cosas. Los verdaderos cambios en materia de forma se dan justamente con el fuego, digamos. Continuamente se enciende y se apaga el fuego. Y de acuerdo con determinada medida, del cual viene dada por el logos. ¿Qué decir? Que el logos es lo permanente y el fuego es lo cambiante. El logos es lo que permanece. El logos es el arjé en Heráclito. ¿Y el logos qué es? La razón. La razón, el conocimiento y también la verdad. La verdad. El logos es lo más propio del hombre. No puede haber hombre sin haber logos, y no hay logos si no hay hombre. De este modo, mediante el logo Heráclito, parece introducir un orden, una medida, una realidad estable que sirve de norma o de orden y armonía a la continua variación, dice, de toda la realidad, pues todo sucede de acuerdo con el logos. El logos constituye
Así, la ley del cambio, mientras todo está cambiando, eso se permite porque existe un logos que permanece, que es estable. Este es logos. ¿Ok? Después tenemos un grupo, finalmente, que son los pluralistas. Parménides y Heráclito influyeron de un modo notable en la orientación de los filósofos posteriores, dieron sus teorías. De Parménides quedó asentado el principio según el cual de la nada, nada puede surgir. Del no ser no puede surgir el ser. Por consiguiente, si existe algo, ha debido existir siempre algo. Por otra parte, Heráclito había puesto de relieve la realidad del cambio y de la mutación, y que todo cambia y todo corre, pero que existe un logos que sostiene de manera permanente, que es ese logos imperecedero, eterno, infinito, inmóvil y perfecto. El logos. Y si nos remitimos, por ejemplo, a hacer una analogía con la Biblia, nos encontramos con que en el principio estaba el logos. ¿Y por qué me puedes decir el logos si en el principio estaba el verbo? Dice San Juan. ¿Y el verbo acaso no es el logos? Logein, lengua, verbo. Bien, podemos afirmar que en cierta manera los filósofos pluralistas que van a decir que existe un arché, pero este arché es compuesto de varias partes, por eso es pluralista. A diferencia de los monistas que decían el aire, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Empedocles, y Empedocles nos va a decir a nosotros que existen cuatro: aire, tierra, agua y fuego. ¿Te fijas? Es pluralista. ¿Ya? Eh, Estos pluralistas son pensadores que nos van a decir que por una parte admiten la existencia de realidades primarias, que son inmutables, que son inengendradas, que son imperecederas, es decir, unas realidades que poseerían las cualidades del ser de Parménides, salvo la unicidad. En Parménides decía que era uno, ellos van a decir que no existe esa unicidad. Más por otra, mediante la combinación y el intercambio de estas realidades originarias, se explicaría el movimiento, la variación y el surgir de las diferentes cosas y objetos, o expresado de otra manera, de acuerdo con Heráclito, toda realidad se encontraría en perpetua variación y cambio, pero en este movimiento existirían determinadas realidades que no sufrirían alteraciones, que permanecerían inmutables, siempre idénticas a sí mismas, y todas las modificaciones consistirían en entremezclarse y combinarse de ellas de múltiples modos. ¿Se fijan? Es decir, que cada uno de ellos tendría varios arjé que son simples, pero que al combinarse van a dar nacimiento a las distintas cosas, a las distintas formas de vida, a toda la realidad.